quinta lección del nuevo nacimiento. Esta es la última lección, hemos pasado ya por 4 lecciones. Hemos aprendido cómo es que Dios en su plan soberano viene a salvar al mundo. Vimos en Génesis, el capítulo 3, cómo es que el hombre, después de la caída, fue alterado y la imagen de Dios fue alterada en el hombre. Su intelecto, voluntad y emociones se desconectaron de Dios. Se perdió la armonía con la mente, el corazón y la voluntad de Dios. Y el hombre decidió su propio camino. Se apartó de Dios y su mente fue entenebrecida, su voluntad fue endurecida y su corazón fue endurecido. Dios en su infinito amor y sin misericordia promete al hombre salvarle, enviar a un Salvador, enviar a aquel que iba a ser la simiente, que va a ser el Salvador del mundo. Y vemos cómo por el poder del Espíritu Santo y la prédica del Evangelio, el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio al hombre y le hace una nueva creación. Le hace participante de una nueva esencia de la naturaleza divina. Vimos también cómo la cruz tiene un significado muy importante en el nuevo nacimiento, ya que la cruz es donde Jesucristo viene a vencer a Satanás. Es en la cruz que Él viene a redimirnos, a pagar la pena del pecado y también a llevar el juicio que nosotros nos merecíamos. Y en la resurrección Él viene a darnos una nueva vida. Pero también la cruz pasa a ser significante para nuestra vida cristiana, ya que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida crucificados, ya que de la misma manera que no puede haber Pascua y que no puede haber Pentecostés si primero no hay una Pascua, de la misma manera nosotros no vamos a poder vivir una vida llena del Espíritu Santo si no vivimos una vida crucificada. Entonces, hemos visto estas lecciones hasta ahora, y ahora vamos a ver la última lección, que se trata de cómo es que nosotros somos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Al nacer de nuevo, somos cambiados de reino, de las tinieblas al reino de su luz. Y vamos a ver algunos objetivos aquí. En esta lección lo que queremos lograr es comprender por qué el hombre natural está en tinieblas. Saber qué es estar en la luz y saber cómo caminar en la luz. Entonces vamos a estar desarrollando cada uno de estos temas. Nuestro texto principal es 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí podemos nosotros notar en este versículo que el propósito que Dios tiene es el de mandarnos aquí a una nueva esfera, a la esfera de la luz. Y aquellos que estamos en la luz, nosotros podemos decir de que somos escogidos por Dios. Somos ahora de un linaje real. Pasamos a ser sacerdotes. Pasamos a ser una nación santa, es decir, que ha sido separada para su uso y para cumplir sus propósitos. Y como pueblo adquirido, porque Él nos compró por su sangre, como ya estudiamos la redención y la propiciación, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de hacernos a nosotros nueva creación es que nosotros vamos a anunciar lo que Él es. Y mucho lo vamos a hacer con nuestra manera de vivir. Y dice que vamos a anunciar
las virtudes. Es decir, vamos a enfocarnos nosotros en la gloria de Dios, en el carácter de Cristo. Ahora, este anunciar va a ser no solamente con la boca, sino también con nuestra vida, como lo vamos a estar desarrollando en esta lección. Y dice que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vamos a estar mirando en esta lección qué mismo son las tinieblas. ¿A qué se refiere la Biblia cuando se refiere a las tinieblas? Entonces, ¿cuál es la idea central aquí en esta lección? Miremos aquí. Dice, el reino de las tinieblas se caracteriza porque el mundo, la carne y el diablo tienen control y dominio sobre el hombre, sin Cristo. Pero la obra de Cristo en la cruz y la resurrección nos traslada por la fe al reino de Cristo, donde Él tiene control y dominio absoluto. Pero cuando andamos en la carne y no llenos del Espíritu, damos paso a las tinieblas en nuestras vidas. Entonces, aquí vamos a estar mirando y tratando de entender de que cuando nosotros estamos hablando de las tinieblas, no simplemente estamos hablando de las tinieblas en el sentido de Satanás, sino que estamos hablando en cuanto al intelecto, a la voluntad y a las emociones. Cómo es que el pecado viene a ponernos a nosotros en tinieblas en todos los sentidos. Pero que por medio de la cruz y la resurrección, nosotros podemos salir de ese mundo. Nuestra mente, voluntad y emociones vienen a ser afectados por el Espíritu Santo y viene a transformarnos, a crearnos de nuevo. Y a eso es lo que se refiere cuando dice que nosotros andamos en la luz. Andar en la luz es andar en esta nueva naturaleza, controlados por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver aquí nuestro primer punto de esta lección. Dice, de Adán heredamos una mente, voluntad y un corazón en tinieblas. Por eso estamos condenados a vivir en la esclavitud, al pecado y a la condenación eterna. Como nos damos cuenta aquí en esta declaración, vemos que vivir en tinieblas es vivir en esclavitud al pecado, y estamos condenados a una condenación eterna. ¿Por qué? Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como en el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí nosotros tenemos la muerte espiritual. La muerte espiritual es esa separación que existe del hombre con Dios. La palabra muerte significa estar separado de Dios. Y la Biblia nos habla de cómo cuando el hombre cayó en pecado, la voluntad del hombre vino a ser afectada. Miremos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos que el hombre y la mujer están llevando a cabo su voluntad. Ellos tenían la decisión para decidir si iban a hacer lo que Dios les había hecho o iban a seguir las sugerencias que Satanás les estaba haciendo. Y ellos decidieron seguir la sugerencia que Satanás les estaba haciendo. Entonces, en este versículo
vemos de que la voluntad del hombre fue alterada. Ahora, la segunda cosa que es alterada, miremos aquí en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí vemos que el intelecto es afectado. Ahora su mente iba a ser alterado. La manera que ellos pensaron llegó a ser muy parecida a la mente de Satanás. Dios les había dicho que si comen de ese árbol del bien y del mal, ellos iban a conocer el bien y el mal. Pero aquí vemos algo que es muy importante. Ellos conocieron el bien y el mal, pero a la manera de Satanás, no a la manera de Dios. Dios les dijo que no comieran. Y cuando ellos comieron de ese árbol, su manera de pensar se desconecta de la manera de pensar de Dios. Y ahora la mentalidad del hombre está conectada con la mentalidad de Satanás. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 1 y 2, nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que nosotros andamos de acuerdo al príncipe de la potestad del aire. Entonces, empezamos nosotros ahí una nueva manera de vivir, una mente en tinieblas. Por eso también el libro de Santiago nos dice que la sabiduría humana es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuando nosotros pecamos en Adán, nuestra manera de pensar fue alterada y nuestra manera de pensar se entenebreció. Y eso es lo que también nos dice el libro de Romanos, de que nuestra mente está entenebrecida. Entonces, nuestra mente se pone en tinieblas. Nuestra voluntad se pone en tinieblas. Ahora vamos a mirar nuestras emociones. Génesis, el capítulo 3, versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces, aquí vemos que el hombre y la mujer se escondieron. Ellos tuvieron temor y tuvieron miedo. Entonces, por eso, ellos ahora iban a separarse de Dios, se iban a esconder de Dios, porque experimentaron el miedo, la vergüenza y la culpa. Entonces el hombre es alterado en su mente, en su voluntad y en sus emociones. Cuando la Biblia dice que nosotros estamos en tinieblas, es porque justamente el intelecto, la voluntad y las emociones están en tinieblas. Veamos lo que nos dice el Nuevo Testamento en cuanto a cómo es que opera esto. Dice, Satanás tiene el control de la mente y voluntad del no creyente. Leamos Efesios 2:2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia se refiere a las personas que no son creyentes. Continúa Efesios 2:3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, que cada uno de nosotros, cuando no conocía a Cristo, vivía de esa manera, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, que cuando nosotros vivíamos como no creyentes, siempre hacíamos la voluntad de la carne, éramos esclavos del pecado. Y por naturaleza,
nosotros ya estábamos condenados a la ira de Dios. Es decir, que los hijos desobedientes son aquellos que no han obedecido al Evangelio, al llamado del Evangelio. Los que obedecemos al llamado de Dios por medio del Evangelio para arrepentimiento, entonces vamos a ser hijos obedientes. La naturaleza del hombre es la desobediencia. ¿Por qué? Porque, como dice aquí, nuestra mente está en tinieblas y nuestra voluntad está en esclavitud al pecado. Entonces, Cristo viene para librarnos de eso, para que nosotros tengamos una nueva naturaleza, para sacarnos a la luz. Sacarnos a la luz, entonces, significa que va a haber un cambio de mente. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y que ahora, por la operación del Espíritu Santo, Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y ahora nosotros podemos entonces vivir haciendo la voluntad de Dios. Entonces, miremos aquí en el Nuevo Testamento que el hombre sin Cristo tiene la mente y el corazón en las tinieblas. Romanos 1, 28 y 32 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen. Noten esto, se complacen con los que la practican. El corazón del hombre se complace en la maldad, en el pecado. Entonces, aquí vemos cómo la mente del hombre está reprobada. Ven aquí la palabra que Dios nos entregó. La palabra ahí significa que Dios quitó su mano de ellos. Imagínense cuando Dios entrega, es decir, cuando Dios quita su mano del hombre, el hombre está perdido. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar. Todo lo bueno que nosotros tenemos ahora es porque Dios todavía tiene su mano en ello. El día que Dios quite su mano, todo esto se va a ir de mal y mal y mal en peor. Por eso cuando nosotros estudiamos en Primera de Tesalonicenses, también Segunda de Tesalonicenses, se nos habla que un día lo inicuo va a tomar control. La iniquidad va a tomar control. Y aquello que está estorbando para que el mal continúe va a ser quitado. Y un día Dios quitará su mano y las cosas van a ir de mal en peor. Lo bueno que nosotros tenemos ahora es porque la mano de Dios todavía está sobre nosotros. Y tenemos que orar. Por eso la Biblia se nos manda a orar aún por nuestras autoridades. Nos manda a orar por aquellos que no conocen, por los que están en eminencia, para que Dios tenga misericordia y su mano no se aparte de ellos. Lo bueno que nosotros podamos tener y disfrutar todavía en este mundo es simplemente por la misericordia de Dios. Y Dios ha sido paciente. La Biblia dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y muchas veces se malinterpreta la misericordia de Dios, la paciencia de Dios. Entonces, continuemos orando para que Dios continúe llamando a las personas
por medio del Evangelio para que sean salvos y puedan nacer de nuevo. Entonces, Dios quiere cambiar nuestro corazón. Dios quiere cambiar nuestra vida. Miremos un versículo más aquí en el Nuevo Testamento, donde se nos enseña que el hombre sin Cristo tiene un corazón desviado. Dice 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí vemos de que cuando Satanás engañó a Eva, los sentidos se desviaron. De la misma manera, cuando nosotros no permanecemos en Cristo, sino que seguimos haciendo la voluntad de la carne, nuestra propia voluntad, no vamos a poder tener el discernimiento espiritual. Y nuestros sentidos, fíjense, dice que son extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y esta palabra está muy relacionada con la fe. Cuando nosotros no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra fidelidad, nuestra fe en Él, en lo que Él ha hecho, nosotros no la podemos experimentar y sentir. Y nos desviamos. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros no tenemos que descansar en nuestra opinión, no podemos descansar en nosotros mismos. Entonces, nuestro corazón está en tinieblas, nuestro corazón está endurecido. De hecho, Dios quiere hacer un trasplante de corazón. En Colosenses capítulo 2, versículo 12 y 13, nos habla que Dios ha hecho una circuncisión no hecha a mano en nuestro corazón. Y Él viene y quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Dios, por medio del nuevo nacimiento, viene a hacer una operación en el corazón y nos viene a cambiar, como dice Pedro, de las tinieblas a la luz. Va a poner la mente de Cristo y pasar la mente que estaba en tinieblas. Va a poner en nosotros el querer y el hacer su voluntad, y la voluntad que estaba en tinieblas queda atrás. Y va a poner en nosotros un nuevo corazón, y el corazón que es de piedra es quitado. Eso es lo que es nacer de nuevo, tener una nueva mente, una nueva voluntad, un nuevo corazón. De esa manera nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros estábamos condenados, miremos lo que nos dice aquí en Juan 3, 18 y 19. Dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Fíjese aquí, la persona que está en tinieblas, es decir, que tiene su mente y su corazón y su voluntad en tinieblas, ya es condenado. Ya está camino al infierno. Pero el que no cree, dice, ya ha sido condenado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. La manera que nos podemos librar de la condenación es por medio de creer. En realidad, este es lo único que nos puede hacer nacer de nuevo. Nuestra fe en Cristo. Es simplemente creer. Es depositar mi confianza absoluta en que lo que hizo Jesucristo en la cruz y en la resurrección me transforma, me cambia, me da una nueva vida. Dice, porque no ha creído en el hombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la luz, que la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La razón por la que el hombre está condenado es porque amaron más las tinieblas que la luz. Amaban más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que
el hombre ama más las tinieblas que la luz, es porque se aferra a esa manera de pensar, se aferra a esa manera de sentir, se aferra a la manera en tomar decisiones. Es decir, que no quiere cambiar, que su vida, él quiere continuar en la misma manera. Como dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces pensamos que la manera que nosotros estamos pensando y tomando decisiones es la correcta. Dios dice que a veces nos parece que es la manera correcta, pero el fin es de muerte. Por eso es necesario nacer de nuevo. Es necesario que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Miremos un versículo más. Romanos capítulo 5, versículo 16 dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, porque uno pecó, todos nosotros pecamos y somos juzgados. Pero de la misma manera que uno pecó, por uno vino también la salvación, y ese es Jesucristo. Entonces, hemos visto en este primer punto de que el hombre está en tinieblas, que la voluntad, las emociones y el intelecto fueron alterados por el pecado, se pusieron en tinieblas. La manera en que Dios quiere trasladarnos a la luz es poniendo una nueva mente, un nuevo corazón y una nueva voluntad. Entonces, vamos a estar continuando esta lección en el segundo punto y espero que esto haya sido de ayuda para ustedes.